están? Buenas noches, estamos arrancando la caja negra, estamos en vivo y en directo, 21:05, 9 grados en estos momentos la temperatura en Ciudad Capital. Sigo leyendo, uno de los temas que vamos a tocar esta noche tiene que ver con el caso operativo Lavado, que hace ya varios programas le estamos haciendo un seguimiento a este tema. Y voy a repetir de vuelta por qué insistimos con el caso operativo Lavado que afecta al Banco Atlas, la familia Sucolillo, el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos, y el Banco Central del Paraguay. Nos confirmaba la directora de la CEPRELAT, la señora Carmen Pereira, ahora en el mes de agosto, próxima semana, ¿verdad? Vienen los especialistas, Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, GAFILAT, hacer la verificación in situ de la tarea que está llevando adelante nuestro país para pasar la prueba de GAFILAT, ahora en agosto. Y recién nos decía la directora de la CEPRELAT, la evaluación final la vamos a tener el próximo año, mayo, junio. Vamos a saber si Paraguay deja de estar en la lista gris, y donde se señala de que Paraguay es un país donde se lava activos, se lava dinero y se financia el terrorismo. Vuelvo a repetir la importancia de que Paraguay no figure en esa lista, principalmente desde el punto de vista económico. Se abre la posibilidad de inversiones, se abre la posibilidad de lograr colocación de bonos, se abre otra posibilidad de que vengan inversionistas, una serie de beneficios para el Paraguay. Por eso es importante esta investigación que lleva adelante la Fiscalía, el Ministerio Público, un caso ya hoy emblemático, porque hay que explicar. Hoy hablaba con algunos colegas extranjeros, uno en particular de Estados Unidos y otro acá a nivel regional, que mostraron interés en este tema. ¿Por qué interés en este tema? Porque todos sabemos el caso FIFA Gate, que arranca en mayo de 2015. El escándalo que eso significó a nivel mundial. Hoy no traje, tengo el libro del periodista Ken Bessinger, que hizo una investigación y un relato fantástico de cómo arranca el escándalo FIFA Gate en un libro, Tarjeta Roja, se llama. Acá en Paraguay se vende ese libro, les recomiendo, porque hace una narrativa cronológica de lo que fue FIFA Gate. Por cierto, investigación que todavía sigue su curso. Hay condenados, ex dirigentes de fútbol que tuvieron que admitir, y eso les significó atenuar las penas. Y hoy le tenemos a un expresidente de la Conmebol de nuestro país que está todavía en prisión. Bancos, como por ejemplo un banco suizo que, acorralado por la justicia de los Estados Unidos, tuvo que admitir que ese banco lavó 32 millones de dólares de dirigentes de fútbol, dinero que venía de sobornos que cobraban por el tema de empresas de marketing y vinculadas a televisación de partidos. Ese es el nivel genérico del caso. Y hay un apéndice del caso FIFA Gate. Cuando asume Alejandro Domínguez Wilson Smith la presidencia de la Conmebol en reemplazo de Juan Ángel Naput, para completar el periodo de Naput después del escándalo FIFA Gate, Domínguez asume en enero de 2016. Domínguez dispone, ordena, porque ya saltó el escándalo, una auditoría forense. Se hace una licitación, convocan a profesionales y allí se decide optar por un estudio jurídico en particular y se hace una auditoría forense a la administración anterior a Domínguez, Nicolás Leos, Naput, en la Conmebol. Solamente pudieron auditar administración 2013 para adelante, hasta el 2015. ¿Por qué? Porque no hay registros contables en la Conmebol 2013 para abajo. Nadie sabe qué pasó. Se fumaron, desaparecieron todo tipo de documentación. Solo en ese lapso, 2013,
2015, en esa auditoría forense, ¿qué encontraron? Que se sacó dinero de la Conmebol, aproximadamente 150 millones de dólares. Dirigentes sacaban la plata y depositaban en bancos. Esa es una denuncia primera que hace la Conmebol. Acá se presenta esa denuncia, específicamente el caso Leos a nivel local. Ya la justicia norteamericana ya le estaba investigando a Leos. Había orden de prisión, orden de extradición contra Leos. Eso en la justicia norteamericana, pero me refiero acá a nivel local. La fiscalía arranca una investigación. Muere Leos. Y la fiscalía considera que al fallecer Nicolás Leos, ya el caso ya cómo iba a determinar, cómo iba a avanzar. Pero antes de eso, uno de los abogados de la Conmebol, porque la Conmebol era víctima de ese esquema, accede a la carpeta fiscal. Este abogado de la Conmebol, al acceder a la carpeta fiscal, hace una revisión de toda la documentación que en ese momento estaba a disposición del Ministerio Público, y allí encuentra esto que nosotros venimos denunciando acá en la Caja Negra, la famosa operación de fideicomiso por valor de 6 millones de dólares. Y ahí se encuentran abogados de la Conmebol con esa figura del fideicomiso que hace Leos con el Banco Atlas. ¿Y por qué llama la atención a los abogados de la Conmebol? Porque esa operación de fideicomiso se hace ya cuando sobre Leos pesaba una orden de captura a nivel internacional. Por lo tanto, el banco que hizo la operación tuvo que haber aplicado medidas extremas, debida diligencia, hacer reportes de operaciones sospechosas, etcétera, etcétera. A partir de allí, de esa documentación del fideicomiso, nuevamente la Conmebol ordena una segunda auditoría forense, pero ya puntualmente a la operación de fideicomiso. Y allí se encuentran con una serie de irregularidades, como por ejemplo que el Banco Atlas no hizo la debida diligencia para esa operación. Aparece, por ejemplo, documentos, una parte de documentos en el que se sostiene de que Leo supuestamente era presidente honorario de la Conmebol, cobraba $10,000 al mes. Eso, sin embargo, no hay registros en el acta de la Conmebol que tal denominación se le haya otorgado. Y otras cuestiones muy llamativas. ¿Por qué llamativas para la Conmebol? Porque la Conmebol está hasta ahora en pleno proceso de recuperar parte del dinero que se sacó de la Conmebol, con ayuda de la justicia suiza y con ayuda de la justicia norteamericana. Hoy, de ese dinero que se sacó de la Conmebol ya recuperó 57 millones de dólares. Hay procesos pendientes aún, juicios orales pendientes aún en los Estados Unidos que tienen que ver con este caso, y hay una expectativa de que la Conmebol pueda recuperar más parte de ese dinero. ¿Por qué? Porque los investigadores, no a nivel local, sino en Estados Unidos y en la justicia suiza, están haciendo el seguimiento de la ruta del dinero. Y con eso están recuperando parte del dinero que se llevó de la Conmebol. Inicialmente, para la justicia de los Estados Unidos, la Conmebol era considerada una institución, donde se reunían dirigentes y lo consideraban como un órgano de asociación criminal. Cuando asume Alejandro Domínguez, la presidencia de la Conmebol, cuando se hace esta auditoría y se demuestra interés de colaborar con la justicia norteamericana cambia el concepto que tenía de la Conmebol y lo sitúa a la Conmebol como víctima de esa asociación criminal que se conformó con los exdirigentes deportivos. A partir de ese segundo informe de auditoría que ordenó la Conmebol, aparecen estas irregularidades que les comenté, y la Conmebol presenta una denuncia formal ante la Fiscalía
por supuesto lavado de dinero, y esa denuncia se presenta en febrero de este año. Cae en la unidad especializada de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Hay una unidad especial en el Ministerio Público. Los fiscales intervinientes son dos, la doctora Liliana Alcaraz y el fiscal Francisco Cabrera. Voy a anotar a ver si no me olvido lo de Francisco Cabrera, quiero hablar después. Francisco Cabrera es uno de los fiscales. En el marco de esa denuncia que presenta la Conmebol, la Fiscalía hace diligencias. Entre tantas diligencias, hay dos diligencias muy sonadas. La primera, el allanamiento que hace la Fiscalía de nuestro país a la sede del Banco Atlas. Se incauta de documentación referente al fideicomiso. 6 millones de dólares de leos. En el marco de esa investigación, hace 2 semanas atrás, hoy martes, hace exactamente 15 días, el Ministerio Público toma la decisión, inédita por cierto en la historia del Paraguay, de allanar la sede de la Superintendencia de Bancos, dependiente del Banco Central del Paraguay. ¿Por qué la Fiscalía toma esa decisión? Porque le pide, a través de 2 requerimientos de notas, una nota de fecha 27 de mayo y la otra de 1 de julio, a la Superintendencia de Bancos le pide información relacionada al Banco Atlas y la operación de fideicomiso de leos. ¿Qué responde la Superintendencia de Bancos? Le dice a la Fiscalía: no puedo proveerte de esa información porque esa información está tutelada bajo el secreto bancario. Y la Fiscalía le envió otra nota, le dice: mira que si no me das, vamos a utilizar los resortes legales para acceder a esa información. Le dice: vamos a allanar. Porque la Fiscalía se ampara en una normativa que sí puede el Ministerio Público acceder a información y está fuera de lo que se denomina el secreto bancario. Eso le dice la Fiscalía. Y la Fiscalía, para obtener orden de allanamiento, le hace una nota al juez que debe ordenar allanar una institución. Ese pedido de la Fiscalía cae en manos del juez penal de garantías y especialista también en delitos económicos, el juez Humberto Otazú. ¿Qué dice el juez? Lee lo que le pide la Fiscalía y en el considerando de su resolución en la que autoriza el allanamiento, subraya y pone resalta una parte que la negativa de la Superintendencia de Bancos en proveer información solicitada por el Ministerio Público no contribuye a la tarea que está realizando nuestro país para superar el examen de Gafilat. Y después argumentan las normativas legales que sí le da atribuciones al Ministerio Público de acceder a la información requerida, a la información solicitada. ¿Qué pasó? Todo esto nosotros contamos en varios informes acá en la Caja Negra. ¿Qué fue lo que pasó? El viernes pasado, el Banco Central del Paraguay, porque nosotros en principio creíamos, como la Superintendencia de Bancos es una dependencia autónoma del BCP, esa fue una decisión que solamente la tomó Hernán Colmán Rojas, es el superintendente de bancos. Hemos hablado con expresidentes del BCP, nos dijeron lo más probable es que Colmán Rojas haya tomado una decisión, él nomás tomó la decisión de no cooperar con la Fiscalía. Sin embargo, tengo acá la copia del comunicado del Banco Central del Paraguay, porque nosotros el martes pasado decíamos: señor José Cantero, presidente del BCP, usted tiene que aclarar esto, porque usted es uno de los principales representantes de un órgano que está trabajando para que Paraguay, junto a otras instituciones, supere la prueba del examen de Gafilat. Sin embargo, una dependencia del banco donde usted preside se opone a proveer información. Nosotros en principio pensábamos de que el presidente del BCP no estaba al tanto de esto, y mucho menos el directorio. Nos sorprende
que el Banco Central del Paraguay, a través de un comunicado, respalda, avala, aprueba la decisión de la Superintendencia de Bancos de negarse a cooperar con la Fiscalía. Ese es el informe que vamos a presentar ahora y después vamos a escuchar lo que dice desde el punto de vista legal, porque esto es muy grave, esto que hace el BCP, porque el Banco Central del Paraguay se toma atribuciones que no les corresponde. El BCP tiene que cumplir la ley, no tiene que interpretar la normativa. Sin embargo, en el comunicado que ellos dieron a conocer, interpretan la ley para no cumplirla. Quien interpreta en todo caso es el Poder Judicial, y van a escuchar después las argumentaciones del juez Humberto Otazú en relación a este tema, y después lo que dice algunos artículos de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana que le hace a los países. ¿Y por qué el Banco Central del Paraguay ningunea, deja de lado, ignora esas recomendaciones de Gafilat? ¿Por qué lo hace? Vamos a ver este informe y venimos enseguida. BCP avala la decisión de ocultar información a la justicia. El Banco Central del Paraguay, BCP, emitió un comunicado en relación al allanamiento realizado por el Ministerio Público a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de este último órgano de proveer información relacionada a las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leos. En su pronunciamiento, el BCP avala íntegramente la postura asumida por el superintendente de bancos y respalda el accionar del cuestionado funcionario al asegurar que el Ministerio Público aún carece de acceso a las informaciones, los datos y documentos de terceros que obran en poder del BCP, salvo mediante orden de autoridad judicial competente. En su escrito dispone que el Banco Central, a través de la Superintendencia de Bancos y sus demás órganos, colabora regularmente y sin demora con el Poder Judicial, el Ministerio Público y los demás entes de control establecidos por ley, pero que el BCP está constreñido por ley a guardar reservas sobre datos y documentos de terceros, por lo que ciertos informes únicamente pueden otorgarse a los sujetos exceptuados en el artículo 7º de la Ley 489/95 en la redacción de la Ley 6104/18. En la parte final de su comunicado, la banca matriz despliega un apartado donde explica que existen dos tipos de deber de secreto bancario. Así, atribuyéndose facultades del Poder Judicial, hace un análisis normativo a su antojo para intentar justificar la penosa actuación del superintendente Colman Rojas. En ese sentido, esgrime que en Paraguay la ley distingue entre el deber del secreto del BCP respecto de las informaciones, datos y documentos a los que acceda por virtud de sus funciones y el deber de secreto de las instituciones de intermediación financiera u otras entidades supervisadas por el BCP respecto de las operaciones de sus clientes. De esta manera, el BCP avala la decisión de ocultar a la justicia información clave referida a un presunto caso de lavado de dinero, tal como expuso en su escrito el superintendente de bancos, Hernán Melanio Colman Rojas. BCP no cumple con normas de Gafi. El Banco Central, con la negativa de proveer información al Ministerio Público sobre un presunto caso de lavado de dinero, no cumple con recomendaciones de carácter internacional a las que Paraguay debe someterse para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las 40 recomendaciones del Gafi son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basada en instrumentos legales internacionales. Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. Estas recomendaciones aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero. Las recomendaciones del Gafi establecen un marco integral y consistente de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Una de las recomendaciones establece la necesidad de cooperación y coordinación nacional entre instituciones.
Los países deben asegurar que las autoridades que hacen las políticas, la unidad de inteligencia financiera, las autoridades de orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Expertos en materia de prevención del lavado de dinero aseguran que con esa actitud se pone en riesgo la evaluación de Gafilat al Paraguay. Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que debe impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista. No pasar la prueba impactaría negativa y directamente en muchos aspectos. Por ejemplo, reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizando el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envíos de remesas, entre otros. Y acá esta parte de este comunicado del BCP está en la página del Banco Central del Paraguay. El comunicado, después hay un link donde lleva a este documento de trabajo apuntes en torno al deber del secreto. Explica qué es el deber del secreto, la importancia del secreto bancario, el marco jurídico del deber del secreto bancario en Paraguay, el deber del secreto del BCP y sus excepciones, carta orgánica del BCP, después otras normas, excepciones relativas a la administración jurídica. Y acá es donde se da que nos llama la atención por qué el Banco Central del Paraguay se toma estas atribuciones. Dice, los regímenes del deber del secreto del BCP, como del deber del secreto bancario, empresas financieras y otras entidades supervisadas exoneran de la obligación de confidencialidad a la autoridad judicial. No sucede lo mismo en el caso del Ministerio Público. La Carta Orgánica del BCP no incorpora el supuesto de excepción previsto en el artículo 86 de la Ley 861/96 de la redacción de la Ley 5787/2016. Por lo tanto, el Ministerio Público no está exonerado del deber del secreto del BCP, una interpretación que hace el Banco Central. Y en una parte menciona que el proyecto de ley que se presentó, que modifica y amplía la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay, elaborado por el BCP, remitido al Congreso Nacional a través del mensaje tanto, en fecha de 2015, la propuesta para el artículo en cuestión incluía, acá menciona el artículo, pero el inciso no prosperó. No prosperó, entonces, como sucede en otras instituciones no exoneradas, el Ministerio Público aún carece de acceso a las informaciones. Interpreta esto el Banco Central del Paraguay. Esta es la prohibición legal que ha impedido al BCP responder directamente a ciertos requerimientos del Ministerio Público. Y acá hay una cuestión que me decían incluso ex autoridades del Banco Central del Paraguay, de la CEPRELAT, a propósito del tema de Gafilat, si hay voluntad en uno de los articulados de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, las 40 recomendaciones, se puede, para evitar el bochorno al que cayó el Banco Central del Paraguay. Ustedes se imaginan lo que significa para el banco de bancos exponerse a un allanamiento por parte del Ministerio Público y el daño que eso también le genera para esta verificación in situ que van a hacer los especialistas en todo este examen de vital importancia para el Paraguay. Pero independientemente a eso, escuchemos qué dice el juez, quien no habla sobre el fondo de la cuestión, sino expone cuestiones referentes al marco jurídico, porque él interpreta también, el juez penal de garantías especialista en delitos económicos, Humberto Otazú. Él habló la semana pasada con la 970, Universo 970, en el programa La Mañana tempranísimo, habló un montón, paso por paso, de manera didáctica. Y sería bueno que le pasemos este audio del juez Otazú al presidente del BCP,
o a la autoridad del Banco Central del Paraguay, que entre paréntesis dice en una parte, Humberto Otazú, a mí me sorprendió la decisión del Banco Central del Paraguay, a lo mejor fueron mal asesorados, porque veníamos trabajando, BCP, el Poder Judicial, Ministerio Público, de manera muy coordinada. ¿Por qué pasó acá? ¿Qué fue lo que sucedió para que se dé la negativa del BCP de colaborar con el Ministerio Público? Tenemos la primera parte del audio del doctor Humberto Otazú. A ver. Con referencia a esa circunstancia, el Ministerio Público había puesto a conocimiento del juzgado que estaba requiriendo algún tipo de información que debía ser suministrada por la Superintendencia de Bancos. El Ministerio Público siguió los conductos legales, los conductos pertinentes, también administrativos, solicitando de oficio informe a la Superintendencia sobre el movimiento de una entidad bancaria. La Superintendencia contestó ese requerimiento al Ministerio Público, excusándose de que no iban a proveer dicha información, amparándose en la ley orgánica del BCP, donde se estipula, entre otras disposiciones, que el secreto bancario solamente pueda ser levantado por pedido de autoridad judicial. Ante esta circunstancia, el Ministerio Público vuelve a solicitar, aclarando a la Superintendencia que en caso de que no proceda a remitir los informes solicitados, estarían utilizando los medios legales pertinentes. Volvieron a tener una negativa por parte de la Superintendencia y es esa circunstancia la que pone al conocimiento del juzgado. Existe una ley del año 2016 que levanta este secreto bancario para algunas autoridades en especial. Siempre está en la cúspide de lo que es el Poder Judicial y seguidamente ya viene también la Fiscalía General del Estado, en este caso la señora Fiscal General del Estado y sus agentes fiscales. Es decir, de que toda autoridad bancaria debe informar ante el requerimiento del Ministerio Público cuando están solicitando una información de carácter financiero de algún particular o alguna institución. Cuando el secreto bancario está levantado por ley, se debe dar cumplimiento y no admite de que ninguna institución que no sea el Poder Judicial por su autoridad máxima, que es la Corte Suprema de Justicia, por debajo los tribunales de apelación y de forma subsiguiente los juzgados de primera instancia puedan interpretar los alcances o no de una ley. Eso lo hace el Poder Judicial por mandato constitucional. El Ministerio Público está llevando adelante una investigación, es decir, tuvo algunas noticias, algunos informes de que podría existir o no algún tipo de irregularidad. Ese es el término correcto a ser utilizado. Entonces el Ministerio Público, para abocarse a esa labor, debe recabar información. Cuando una autoridad financiera, y más en este caso una autoridad tan importante, se niega en contrasentido a lo que establece una ley, recurren ante el juzgado a los efectos de solicitar y ponen a consideración todas estas circunstancias. Y es ahí que luego de que hayamos evaluado razonablemente los fundamentos propuestos por el Ministerio Público en su requerimiento, es que finalmente el juzgado ha dispuesto el allanamiento en el sentido de que el Ministerio Público pueda constituirse ante la Superintendencia de Bancos y específicamente, como lo ordena la ley, el Ministerio Público había puesto a conocimiento del juzgado 3 puntos en específico que necesitaba de información. Y sobre esos 3 puntos que fueron requeridos por el Ministerio Público se ha autorizado el allanamiento para que el Ministerio Público se constituya en la Superintendencia de Bancos y pueda recabar esos informes que son necesarios para que puedan llevar adelante su investigación. Eso es más o menos un resumen lo que sucedió. Es un argumento, como bien lo explicaste, de que lo utilizó el Ministerio Público. Lógicamente se constituye en un fundamento de razonamiento lógico y jurídico al mismo tiempo, y podríamos incluirlo también político, que no está dentro de nuestra administración, ¿verdad? Pero así en cuanto a efecto país.
Estamos a puertas de una evaluación. Formo parte en algunas mesas, formo parte, mejor dicho, de algunas mesas de trabajo con referencia a este tema. Y realmente a mí me sorprendió un poco porque realmente el trabajo que se viene, el buen trabajo que se viene realizando con la CEPRELAB, el Banco Central del Paraguay y también con la misma superintendencia del BCP, realmente no sé qué circunstancia sucedió para que se pueda llegar a esta que se den estas circunstancias, ¿verdad? Porque realmente no es todo lo contrario en horas de trabajo con referencia a este tema de evaluación. El aporte que emiten estas instituciones, tanto CEPRELAB como BCP, pero realmente a mí me sorprendió un poco, pero también creo de que no pudo haber existido algún asesoramiento correcto al momento de tener en consideración lo que dice esta ley especial con respecto a que los agentes del Ministerio Público, ellos están habilitados por ley para recabar y recibir esa información del secreto bancario. Yo creo que esas circunstancias tendría ese contexto y no creo otra cosa, simplemente creo de que hubo un mal entendimiento y un mal asesoramiento, no se pudieron evaluar razonablemente las circunstancias o la solicitud realizada por el Ministerio Público y bueno, terminó en esta circunstancia, pero creo que a partir de ahora esto ya se ha enderezado y ya está sobre rieles nuevamente la investigación del Ministerio Público. Bastante claro y lo explica de una manera didáctica incluso el juez Humberto Tazú, juez penal de garantías y especialista en delitos económicos. Se debió dar cumplimiento, dice el juez Otazú, refiriéndose a la negativa del Banco Central del Paraguay. No pueden interpretar ellos la normativa, el BCP. Esa es atribución del Poder Judicial. Y el juez dice que le sorprendió esta decisión del Banco Central del Paraguay porque venían trabajando de una manera coordinada, CEPRELAB, BCP, Poder Judicial, Ministerio Público. ¿Qué fue lo que pasó? El juez dice, creo que pudieron haber sido mal asesorados. ¿Por qué en este caso se comportaron de esta manera? Sería bueno, si le podemos, lo que pasa es que no nos atiende José Cantero porque queremos hablar con el presidente también pedimos oficialmente por todas partes hablar con el presidente del Banco Central del Paraguay y hasta el momento dijo que no. Pero le podemos pasar este audio, esta entrevista en la 970 que dio Humberto Otazú, ¿verdad? Podemos pasarle para que escuche y entienda un poco cómo funciona la cosa, ¿verdad? Sobre todo en un momento tan sensible para el Paraguay por lo que implica el tema de Gafilat. Tenemos que hacer la pausa. Ojalá ustedes se dieron cuenta que el juez Otazú no habló sobre el fondo de la cuestión, sino hizo la exposición legal jurídica. Y hay que aclarar esto porque principalmente la gente del grupo empresarial del Banco Atlas que maneja el diario ABC Color. No vengan a darle portadas y portadas en su diario al juez Humberto Otazú por estas declaraciones, como sí lo están haciendo con el fiscal Francisco Cabrera. Desde el domingo un ataque en misericordia al fiscal Francisco Cabrera, poniendo otros casos que él tiene a su cargo, pero el objetivo real de ese grupo empresarial, propietario del grupo del Banco Atlas, que maneja el diario ABC Color, es erosionar la figura de uno de los fiscales, el caso de Francisco Cabrera, que está investigando el caso del Banco Atlas. ¿Se entiende? ¿Cómo operan? Ese mismo medio de comunicación actuó de la misma manera con un juez, el juez Ovelar, porque ese juez entiende en la causa de la querella por difamación y calumnia que presentó la ex viceministra de Tributación Marta González. Ese medio de comunicación en particular, el diario ABC Color, arrancó una campaña en misericordia en contra del juez Ovelar. Ahora están haciendo lo mismo contra Francisco Cabrera, uno de los fiscales
que está investigando el caso de Banco Atlas. Y lo están haciendo de manera indirecta con otros casos. Por eso digo, no se tomen con el juez Humberto Tazú, quien hizo una exposición jurídica del tema. Lo más probable, sabiendo cómo opera ese medio de comunicación en particular, es que arranquen una campaña en contra de este juez, lo más probable. Y ahí es donde se da una cuestión muy preocupante, porque hace rato que nosotros queremos hablar con la fiscal Liliana Alcaraz, quien encabeza la investigación del caso Banco Atlas. La fiscal Alcaraz, a través de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio Público, nos dice que hay todavía diligencias pendientes por parte del Ministerio Público, que es real, porque este caso está en una etapa incipiente, ni siquiera hay imputación. Ustedes se imaginan si hay imputación. Todavía no hay imputación, están recabando datos. Y por lo tanto no quieren hablar. En realidad, viendo la manera en que ese grupo empresarial opera con su medio de comunicación en particular, hay administradores de justicia que no quieren exponerse permanentemente a que le publiquen su casa, sus vehículos, todo por el solo hecho de que la causa que afecta a ese grupo empresarial haya caído en sus manos y están haciendo su trabajo. Y estos funcionarios públicos, administradores de justicia, por supuesto, a todos les molesta que su foto aparezca todos los días en la portada de un diario y tienen una carrera en la función pública que quieren ir construyendo, escalando. Pero si todos los días aparecen en portada como una manera de advertencia para otros que osen investigarle a este grupo empresarial, entonces deciden callarse o directamente hay temor. Y eso es muy peligroso, la manera en que ese medio en particular opera para erosionar la figura, la imagen de los administradores de justicia que están haciendo su trabajo. Pausa, venimos enseguida. En cierto momento de la vida, y particularmente las circunstancias que nos toca vivir, nos damos cuenta que no necesitamos ni queremos lo más llamativo o lo último. La verdadera satisfacción viene de apreciar lo que ya tenemos y compartirlo con quienes más queremos. This is the high life in real life. Llegó a Inverfin el nuevo Motorola G9 Plus, que viene con un sistema de 4 cámaras con sensor de 64 MP. Adquirirlo a unas mínimas cuotas de 189.000 guaraníes en todas las sucursales del país o a través de su página web www.inverfin.com.py. Motorola representa y distribuye Celex S.A. Tenemos este informe. El superintendente de bancos, ¿a qué se expone? Cometió mal desempeño en sus funciones. ¿Podría el superintendente de bancos, Hernán Colmán Rojas, ser imputado por obstrucción a la justicia? Veamos el informe. Superintendente de bancos cometió mal desempeño en sus funciones y obstrucción de la investigación. El superintendente de bancos, Hernán Melanio Colmán Rojas, puede ser destituido del cargo por haber cometido mal desempeño de sus funciones. Para ello, se requiere de un acuerdo en el Senado. Además,
es pasible de una imputación por la posible comisión del hecho punible de obstrucción de la investigación penal. Tras el bochornoso allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos, el titular de ese organismo dependiente del Banco Central del Paraguay se encuentra bajo el escrutinio público al negarse a proveer información clave en el marco de una investigación penal sobre supuesto lavado de dinero que involucra al Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo, y al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos. De acuerdo con la ley número 489, que establece disposiciones generales sobre la orgánica del Banco Central del Paraguay, la Superintendencia de Bancos es un órgano técnico que goza de autonomía funcional, administrativa y financiera en el ejercicio de sus atribuciones y tendrá las funciones y organización que esta ley y los reglamentos establezcan. Es así que el superintendente es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de las leyes de carácter impositivo por parte de los bancos, financieras y demás entidades de crédito y adoptar las medidas de ordenación, vigilancia y disciplina. Según el artículo 32 de la citada ley, el superintendente de bancos, bajo cuya dirección y responsabilidad actúa la Superintendencia de Banco, es designado por el Poder Ejecutivo de una terna de candidatos presentada por el directorio del Banco Central del Paraguay y cesará en su cargo en los mismos casos previstos en el artículo 17 de esta ley. En el mencionado artículo se deja expreso que el presidente y los directores cesarán en sus cargos por expiración del periodo de su designación, renuncia presentada al Poder Ejecutivo con comunicación a la Cámara de Senadores por mal desempeño en sus funciones, previo acuerdo del Senado, y o por la Comisión de Delitos Comunes. La orden judicial para acceder a los documentos solicitada por el Ministerio Público fue firmada por el juez de Delitos Económicos y Crimen Organizado Humberto Otazú, quien ordenó este procedimiento ante la negativa de la institución que supervisa el sector bancario. Otazú señaló en una entrevista con Radio Universo 970 AM que el funcionario responsable de la Superintendencia de Bancos podría tener un proceso penal en el caso de que hubiese existido perjuicio o retraso en la información. Además, consideró que la postura de la Superintendencia de Bancos pone en alto riesgo para el Paraguay, teniendo en cuenta la evaluación del Gafilat que será próximamente. Es un argumento, como bien lo explicaste, de que lo utilizó el Ministerio Público. Se constituye en un fundamento de razonamiento lógico y jurídico al mismo tiempo, y podríamos incluirlo también político, que no está dentro de nuestra administración, ¿verdad? Pero así en cuanto a efecto país. Estamos a puertas de una evaluación y realmente a mí me sorprendió un poco porque realmente el buen trabajo que se viene realizando con la CEPELAP, el Banco Central del Paraguay y también con la misma superintendencia del BCP. El juez explicó que existe una ley especial y que permite a ciertas instituciones usarla de herramienta válida para acceder a documentos que son focos de investigaciones, y entre los entes que pueden utilizar esta ley se encuentra el Poder Judicial, la Fiscalía y los agentes fiscales. Yo creo que no pudo haber existido algún asesoramiento correcto al momento de tener en consideración lo que dice esta ley especial. Esas circunstancias tendría ese contexto, un mal entendimiento y un mal asesoramiento. No se pudieron evaluar razonablemente las circunstancias o la solicitud realizada por el Ministerio Público. Y este viernes Barcos y Rodados te trae una promo para conservar la amistad por cargas desde 50.000 guaraníes. Te llevas una funda conservadora gratis para regalarle a tu amiga o amigo y que brinden de la manera más refrescante. Aprovecha esta promoción en las estaciones de Barcos y Rodados adheridas y conserva tu amistad con el regalo especial de Barcos y Rodados. Vamos con este informe. ¿Qué pasa en el Instituto de Previsión Social con esto que habíamos denunciado ya acá en la Caja Negra? El Consejo del IPS este martes tenía que definir esta licitación que ya se suspendió un montón de veces.
hay un riesgo mortal porque el IPS no cuenta con el sistema de prevención contra incendios. 7.000 a 10.000 personas por día van al Hospital Central del IPS. ¿Estamos hablando de una desidia mortal o hay un intento de cobrar un peaje? A ver el informe. Riesgo mortal. IPS dilata compra de equipos clave en sistemas de prevención de incendios. ¿Desidia mortal o intento de cobrar peaje? El Hospital Central de IPS no cuenta con un sistema de extinción de incendios por rociadores y desde el mes de marzo de este año dilata una licitación para el diseño, adquisición y montaje del dispositivo de detección y extinción de fuego. Llamativamente, la previsional se rehúsa a poner en condiciones su infraestructura, poniendo en riesgo a miles de vidas en el caso de producirse un siniestro. El 26 de febrero del año 2020, la Municipalidad de Asunción verificó las instalaciones del Hospital Central del IPS y constató graves falencias en los sistemas de prevención de incendios. El IPS fue notificado en 3 ocasiones, la última fue el 1 de julio pasado. El propio jefe del Departamento de Prevención de Incendios de IPS, Richard López, reconoció que en el Hospital Central no se hacen trabajos de mantenimiento. Si bien en todo el edificio hay 3.000 detectores de humo o calor, pulsadores y luces de emergencia, no hay un solo rociador para apagar las llamas, según precisó el funcionario. Donde nos aplazamos es que todo este sistema necesita un mantenimiento y al pedirnos la municipalidad el mantenimiento no lo tenemos y esa es la esencia de la notificación de la municipalidad. ¿IPS tiene o no tiene rociadores en sus instalaciones? Solamente tiene una planta que es la parte de Utiuco, que es una edificación relativamente nueva. La instalación vieja del hospital no cuenta con esos elementos. Así también el director médico del Hospital Central del IPS, doctor Óscar Franco, expresó su preocupación por las falencias que existen en la institución en materia de prevención contra incendios, ya que esto arriesga la integridad de los miles de pacientes que acuden a diario al sitio. En entrevista con Radio 1650 AM, el doctor Franco indicó que en el 2019 el edificio del hospital cumplió 50 años y subrayó que las acciones de mantenimiento son procesos necesarios. No obstante, culpó a la burocracia administrativa por la demora en los trabajos. Son adecuaciones que son necesarias porque en ese hospital que cumplió en el 2019, cumplió 50 años. 50 ya. Son procesos necesarios. Todos estamos inmersos también en toda la burocracia que significan las licitaciones, etcétera. Por supuesto que eso requiere un mantenimiento, como todas las cosas, y ahí es lo que siempre hay un poco de desajuste en los tiempos, básicamente. Es una preocupación absolutamente. Es así que desde marzo de este año se encuentra pendiente una licitación por valor de 25.062.885.386 guaraníes, postergada ya en 10 ocasiones, para el diseño, adquisición y montaje de dispositivos de detección y extinción de incendios con rociadores automáticos. El Consejo de la Previsional, pese al emplazamiento municipal y al potencial riesgo por falta de seguridad, sigue sin definir el proceso y poniendo palos a la rueda a una cuestión que debería ser de absoluta prioridad. El pasado 23 de julio, las autoridades de la Previsional realizaron la 11ª adenda al proceso licitatorio, mediante la cual modificaron la fecha de entrega y apertura física de las ofertas, dejando para el 6 de agosto ese tope. Es gravísimo que los directivos del IPS incumplan las normativas de seguridad y sigan con su excesiva dilación de la licitación. En estas condiciones, el Hospital Central, que recibe diariamente a unas 10.000 personas, se convierte en un potencial licuabolaños, pero multiplicado por 10. Pero esto, al parecer, ni siquiera inmuta a los integrantes del Consejo Administrativo de la Previsional.
En cierto momento de la vida y particularmente las circunstancias que nos toca vivir, nos damos cuenta que no necesitamos ni queremos lo más llamativo o lo último. La verdadera satisfacción viene de apreciar lo que ya tenemos y compartirlo con quienes más queremos. This is the high life in real life. Este viernes, barcos... No hacemos ahora barcos, hacemos Motorola, ¿verdad? Sí, ahí está. No, está bien, estamos en vivo. Sí. Ahora estamos con... Llegó a Inverfin el nuevo Motorola G9 Plus, que viene con un sistema de 4 cámaras con sensor de 64 MP. Adquirirlo a unas mínimas cuotas de 189.000 guaraníes en todas las sucursales del país o a través de su página web www.inverfin.com.py. Motorola representa y distribuye Celex S.A. El negocio de $1 millón, decimos nosotros, puede ser más. El caso de las máquinas tragamonedas, estas chinas callejeras que vemos que pululan en Asunción, en Central y en diferentes puntos del país. Mañana la interpelación al presidente de la CONAXAR, por cierto. El martes pasado estuvo acá muy molesto Hugo Estigarribia Gutiérrez, abogado. Él hizo un dictamen, porque nos confirmó, nosotros hablamos del dictamen, y preparamos ahora un informe para quién fue hecho el dictamen que avaló la operación en CONAXAR. Tenemos este material y a la vuelta hablamos con Javier Balbuena, abogado, expresidente de la CONAXAR, quien entiende, conoce mucho sobre este tema. A ver el informe. Negocio de $1 millón. ¿Para quién fue hecho el dictamen que avaló operación en CONAXAR? Mientras el abogado Hugo Estigarribia asegura no haber hecho un dictamen a la medida a favor de la firma ICROP Sociedad Anónima para justificar que la CONAXAR delegue a la empresa privada atribuciones propias del ente regulador, el asesor jurídico de esta firma confirmó lo contrario. El asesor jurídico de ICROP Sociedad Anónima, Cristian Vera, dijo a la producción del programa La Caja Negra que el dictamen del estudio jurídico Estigarribia y Asociados, representado por el ex senador Hugo Estigarribia, fue hecho a pedido de la empresa, la cual terminó siendo beneficiada con la cuestionada resolución de la CONAXAR. Vera fue quien elaboró el proyecto presentado en octubre del 2019 a la CONAXAR para legalizar las tragamonedas callejeras. Yo estoy convencido y estoy firme de que jurídica y legalmente tiene 100% de sustento lo que hice, ¿verdad? Yo estoy 100% seguro de lo que hice. Y es más, hay sendos dictámenes, hay un dictamen de Hugo Estigarribia, ¿no? Tenemos un dictamen desde la perspectiva constitucional y desde la perspectiva legal de todo lo que hizo CONAXAR, y un dictamen en positivo. ¿A pedido de ustedes? 100%. Consultado sobre si el dictamen de Hugo Estigarribia fue hecho a pedido de la empresa ICROP, respondió que 100%, confirmando así que la empresa que asesora fue la que solicitó los servicios del estudio jurídico. En contrapartida, el abogado Hugo Estigarribia y su estudio jurídico niegan que hayan trabajado para ICROP o la CONAXAR y esgrimen que el dictamen fue elaborado a pedido de otra compañía internacional especializada en juegos de ocio. Son totalmente falsas las afirmaciones que vinculan contractualmente a nuestro socio principal y estudio jurídico con la firma ICROP Sociedad Anónima, con la cual no hemos tenido ningún contacto y a cuyos directivos no conocemos y qué hacen, así como no hemos tenido ni conocemos a las autoridades de CONAXAR con las cuales se vincula el actuar nuestro, reza un comunicado dado a conocer por Estigarribia y Asociados. El estudio jurídico califica de temeraria la vinculación y señala que el dictamen se hizo luego de la resolución de la CONAXAR. A su vez, Hugo Estigarribia aseguró en el programa La Caja Negra no tener vela en el entierro y que el documento en cuestión fue distorsionado e induce al error al suponerse que trabajó para ICROP, tal como lo reveló el asesor jurídico de esa empresa. Mi estudio jurídico ha hecho un dictamen para una empresa multinacional líder en juegos de azar, una empresa extranjera de origen español, en fecha 17 de febrero del 2021. Jamás he tenido contacto con ICROP, ni representantes de ICROP, ni conozco a nadie de ICROP. Y si la gente de ICROP te dijo o insinuó
que me contrató es falso de falsedad absoluta y accionaremos contra quienes corresponda. Y no fue a medida, fue conforme a derecho. Expuso el letrado. Entonces, ¿quién miente? ¿Qué tal, doctor Javier Balbuena, expresidente de la CONAXAR? ¿Cómo te va? Muy bien, Jorge, muy buenas noches. ¿Te sorprendió esto que dijiste? La verdad que sí me sorprendió, pero más me sorprende que hay gente que no le gusta que participe yo en este programa. Y la verdad que el ánimo mío es siempre para aclarar un poco esto, Sí. que de algo conozco, Jorge, porque Sí. estuve 4 años y medio como presidente de la CONAXAR. Tengo 2 libros al respecto escritos, tengo una tesis doctoral al respecto de la legislación de juego de azar en el Paraguay, y un poco para colaborar con esto que inició la Caja Negra en un proceso de investigación que no termina todavía. Que entre paréntesis, nosotros arrancamos esto y vimos tu participación en la comisión del Senado Hacienda de y Hacienda y Presupuesto. Presupuesto, Sí. que preside la senadora Esperanza Martínez, y ahí nosotros dijimos, vamos a invitar a la Balbuena porque lo que vos declaraste en esa comisión coincide con nuestra posición en relación a este tema de CONAXAR. Así mismo. Entonces de ahí viene tu Claro, presencia. yo Pues, fui para invitado aclarar. por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y hice una exposición Claro. acerca del contenido de la resolución 34/2020. Al doctor Hugo Estigarribia el martes pasado usó su derecho a réplica. Nosotros le dijimos, ¿te animás a un debate con Javier Balbuena? Le dijimos tu nombre sin ningún problema. Nos dijo que él le convocábamos y iba a estar. Nosotros le invitamos a él a participar. Me habló con nuestra productora, con Cintia Arza, un mensaje, porque ella hizo el trámite. Yo no contacto con los invitados, raras veces cuando ya no me dicen que no, entonces trato de convencerles a algunos, ¿verdad? Y hoy, 19:40, me escribe al teléfono, y al leer el mensaje no tengo nada que ocultar, ¿verdad? Me dice, Hugo Estigarribia, hola Jorge, hoy conversé con tu productora, quien me invitó a participar en el programa de esta noche. Lastimosamente fui notificado el viernes pasado que hoy debo comenzar mis clases de la materia legislación en FIUNA de 20 a 22 horas y no tengo profesor sustituto, por eso no podré participar en el programa. Saludos. Qué lástima. O sea, esta es la explicación, ¿verdad? No es excusa, porque a lo mejor puede ser real, dice Claro, él que tiene claro que clase, puede ser ¿verdad? real. Pero nos hubiese gustado que esté acá contigo y debatir un poco, como él dice, me saco esto puede ser la cuestión de fondo. Porque cuando hablamos con Estigarribia, nosotros tenemos el dictamen suyo. Ese dictamen existe, ¿verdad? Ese dictamen es real y tiene su firma. Claro, lo dijo él mismo. Tiene su firma, la del estudio jurídico. Y ese dictamen, tenés a mano la resolución 34/2020. El acápite nomás quiero que leas, por favor, doctor. La resolución Sí. por la cual, de la resolución CONAXAR número 34/2020, por la cual se autoriza la nueva modalidad de explotación con intervención en la operación del juego de azar máquinas electrónicas tragamonedas en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte o de azar, de conformidad con el artículo 1 del decreto número 6206/99, y se aprueba el proyecto de regularización presentado por la firma iCrop S.A. Ahí está. Es lo que yo le decía. La resolución tiene nombre y apellido. No es una resolución genérica. Al tener nombre y apellido la resolución, vos hiciste una interpretación jurídica que podemos entrar a discutir, es una cuestión jurídica, pero hiciste para iCrop, porque el nombre de la resolución no estamos hablando de peras y manzanas. Estamos hablando de la resolución de CONAXAR para iCrop. Eso más quiero aclarar que en el dictamen del doctor Hugo Estigarribia habla, se refiere a esa resolución que es para la empresa iCrop y que hoy el presidente de la CONAXAR es cuestionado, por eso lo van a interpelar mañana. Él decide delegar funciones exclusivas del ente regulador y encima lo hace a través de un contrato directo
no hay ninguna licitación de por medio, y si hay licitación lo tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, no lo tiene que hacer Conaxar, con la idea de legalizar los juegos de tragamonedas callejeros, cuando que la posición suya y nuestra línea también acá es que no se puede legalizar a través de una resolución, sino que se tiene que modificar la ley 1016. 1016, que el mismo dictamen lo dice. 1016/97. 97. Bueno. Y este dictamen de Hugo Estigarribia dice, lo ideal es que esto tenga fuerza de ley. Y el reglón seguido dice, pero igual esto tiene vigencia, palabras más, palabras menos. Ese es el punto. Cuando aparecen representantes de la empresa AICRO, te dicen, nosotros queremos legalizar porque nos preocupan los niños. Esa es otra historia. También hay una cuestión social acá. Pero no solucionamos el problema legalizando para meter ese tragamoneda que está en la calle en un copetín o en una parrillada. Porque la ley nos dice eso. ¿Estamos en lo correcto, doctor? Correcto. Ese es el punto. ¿Qué es lo que planteó ahora la Municipalidad de Asunción? Bueno, en primer lugar te quiero decir, Jorge, hay algo en que el doctor Estigarribia sí tiene razón, de que este dictamen no es vinculante para el Estado, no es vinculante para la Conaxar, es un dictamen privado que él le dio a un cliente que no se conoce quién es y está en su derecho de ocultar inclusive quién es el cliente, ¿verdad? Pero acordate que este dictamen sale en febrero del 2021 y la resolución de Conaxar es de octubre del año pasado, o sea, mucho antes. O sea, los que usaron este dictamen realmente lo usaron como para justificar algo que se tenía duda, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Hay municipios, Jorge y a la audiencia, que se oponen a esto. La Municipalidad de Asunción, por ejemplo, tiene un dictamen y una resolución del intendente Oscar Nenecho Rodríguez en su momento, ¿verdad?, en donde declaraban inaplicable el contrato de AICROT en la Municipalidad de Asunción. Y eso es gravísimo, porque si un municipio tan importante como Asunción hace bien su trabajo como lo hizo, realiza un dictamen institucional, no privado, realiza un dictamen institucional y argumenta que esto es inconstitucional, que esto viola la autonomía municipal, que no es un juego nuevo. Todos los argumentos que lo venimos diciendo nosotros se ratifica en el dictamen de la asesoría jurídica de la municipalidad. A consecuencia de todo esto, algunas personas solicitaron información pública a la Municipalidad de Asunción, solicitando todos los antecedentes, las fiscalizaciones realizadas por la Unidad de Control de Juegos de Azar de la municipalidad. Y ahí sale un informe muy importante que revela, uno, que esta empresa no tiene patente comercial en Asunción. Capaz que no, puede tener en Hernandarias, puede tener en San Lorenzo, en algún lugar, pero por lo menos en Asunción no. Y otro, el jefe de la Unidad de Control de Juegos de Azar manifiesta que realizó verificaciones en diferentes barrios de la capital y se encontró con máquinas de AICROT, con el código QR que especifican ellos en uno de sus anexos, y que estas máquinas están ubicadas en cercanías de centros educativos, colegios, escuelas, Claro. en la vía pública. Eso está en una verificación que hace la municipalidad. En la verificación. Esto es Sí. nuevo, esto salió el jueves o viernes a través del sistema de información pública. En consecuencia, ¿qué quiere decir? Que estas máquinas hoy regularizadas, entre comillas, por medio de la resolución 34 y con el aval evidentemente de la Conaxar, se encuentran a disposición de los menores. ¿Y qué dice el contrato firmado por la empresa AICRO? Que también era un secreto, que a través de mecanismo de información pública se pudo acceder ahora al texto completo del contrato. Y dice que para la Conaxar es importante la protección de los derechos de los menores, y que si alguna de estas máquinas violan el lugar que le corresponde de ubicación y están en la vía pública y cerca de instituciones de enseñanza, colegios, escuelas, que inclusive pueden ser pasibles de denuncia ante el Ministerio Público por exposición al peligro a los menores, a objetos peligrosos. Tiene entre 3 a 5 años de pena privativa de libertad. Entonces, ¿qué significa esto? Se viola el contrato, se violan las normativas en general. Eso en cualquier institución o en cualquier situación debería ser
motivo de rescisión del contrato. Pero si revisamos un poco más el contrato, Jorge, nos encontramos que este contrato es en contra del Estado, porque solamente se establece un solo motivo de rescisión del contrato. Un solo motivo de rescisión del contrato, que es por decisión unilateral del concesionario. Solamente si el concesionario quiere retirarse del contrato, el contrato se puede rescindir. Si el Estado quiere rescindir el contrato, no tiene ninguna posibilidad. Claro. Entonces es un contrato totalmente en contra del Estado. O sea, acá la municipalidad detectó a través de la unidad de control de juegos de azar del municipio que la empresa Aicro tiene máquinas instaladas en lugares prohibidos, donde de fácil acceso a los menores. En consecuencia, está el Código Penal para eso. Absolutamente. Yo creo que la motivación de los senadores, la motivación principal para la interpelación a José Ortiz Báez, presidente de la CONAXAR, es esta resolución. Esta resolución. Sí. Y acá tengo las preguntas, que yo creo que faltan más, ¿verdad? Entre paréntesis, pero igual ahí están las preguntas base que tiene que responder. Arranca con el tema de esta resolución. Y yo estoy seguro que mañana a Ortiz Báez le van a preguntar al presidente de la CONAXAR, Ortiz Báez, ¿usted hizo o tiene a mano un dictamen técnico, un dictamen jurídico que avale esta decisión que Te tomó? puedo responder yo ya tengo la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué No me digas tengo porque la vamos a mostrar respuesta? el dictamen de Hugo Tigarribia. No, porque es un dictamen privado, Sí. finalmente no tiene ningún efecto para el Estado. Un dictamen privado que tiene que guardarse en la carpeta desde el estudio jurídico que lo realizó y en la carpeta del cliente que lo solicitó. Pero Hasta ahí llega el valor. La empresa expone eso. Claro, para por eso hay una justificarlo. responsabilidad que yo realmente Claro. no me quiero No referir entramos- a no- cuestiones, no porque son entramos ahí. cuestiones privadas Sí. entre el que lo dijo y el que lo hizo. Bueno, ¿cuál es la respuesta de La respuesta Ortiz es que Báez? a través de mecanismos de información pública se le solicitó a la CONAXAR los dictámenes técnicos, jurídicos, financieros. Y lo que respondió la CONAXAR es que, que para conocer el contenido técnico, jurídico y financiero se remita al considerando de la resolución 34. O sea, no hay, y ahí vos volvés a leer toda la resolución y no hay ningún dictamen. Lo que hay en la resolución son expresiones tratando de justificar que es un juego nuevo, que no lo es, Que no es un juego. que no es un juego nuevo, que no lo es, tratando de justificar una atribución que no la tiene, la de autorizar, porque todos saben que esa atribución de autorizar máquinas electrónicas de juego de azar le corresponde a los municipios. Y termina ahí la resolución. Y lo que habla más es del censo, del catastro, Sí, que ya, eso otra es, cuestión. eso es inclusive, te digo, hablando ya de otra ley, no de la ley 1016. En el hipotético caso, a ver, que exista esa preocupación real, natural, de solucionar este problema social tremendo que genera acá en la esquina del canal, vos viste, Claro, creo sí, ahí sí, hay sí, en el menores, camino, en la en el ruta. camino, por todos lados. Ahora ¿verdad? son las máquinas de iCross las que están. Las de Aicos son las Claro, porque tiene 17.000 máquinas censadas. censadas, entonces lo que uno ve por ahí ya no son las máquinas de los muchachos, Y son las máquinas de iCross. Bueno, hay varias cuestiones. Una, queremos que dejen de estar en las calles, en la vereda, para que el dueño del local controle que no entre un menor. Voy a meter dentro de mi copetín, ¿verdad? Eso es lo que hoy dicen. Pero para ello, tengo que cambiar la ley. Porque la ley dice que las máquinas tragamonedas tienen que operar dentro de un salón de juegos de azar que habilita la municipalidad de Asunción, los municipios, y que pagan un canon por eso. Y que le tiene que transferir después una parte de eso a la CONAXAR. Hoy esta empresa privada tiene la explotación, el censo, y otra vez cobra ellos dicen no es canon, es un acuerdo comercial con el dueño del copetín. Pero en la factura que conocemos nosotros Dice por lo menos dice canon. Bueno, pues le digo lo que me dicen ellos, de sacarle canon, acuerdo comercial. 300 a 400 mil guaraníes por mes por cada maquinita. Acuerdo comercial voluntario acompañado de la Policía Nacional. Imagínate. Y de esa plata que cobra la empresa privada, le da a la CONAXAR 80 mil guaraníes, el 30%.
Es decir, el 70% se queda a la empresa. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no hacemos para que el Estado se quede con la mayor cantidad? Es en el hipotético caso de que avalemos que esas máquinas estén dentro de un copetín o de una despensa o de una parrillada o dentro de una boutique. Pero eso es una cuestión que se tiene que modificar la ley. No se puede de manera unilateral, vía resolución, el presidente de Conaxar diga, yo le voy a entregar el proyecto que me trajo Cristian Vera, porque él dijo que él elaboró, yo te voy a dar a vos. ¿Y por qué? Porque me gusta tu proyecto. El presidente de la Conaxar tuvo que haber licitado, que tampoco le corresponde, Ministerio de Hacienda en todo caso, ¿verdad? Y ahí se presentan las empresas, ¿verdad?, interesadas, y ahí se analiza quién presenta la mejor oferta para el Estado, que no sea 30% para el Estado y 70% para la empresa. Si hay competencia, empresas que pueden hacer eso, y bueno, yo le voy a dar al Estado 50 y 50, o tal vez más. Entonces, no sé si ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Hoy hábilmente la empresa dice, hablan con la ministra de la Niñez, ayer me pasaron un video, dice el problema social, los niños, todos estamos preocupados. La solución no pasa por legalizar lo ilegal. En todo caso, sacamos esas máquinas, un negocio altamente rentable para unos importadores, etcétera, etcétera, y respetemos la ley. Tiene que funcionar en un salón de juegos de azar. ¿Se entiende, verdad? Es clarísimo. Y si eso no respetamos, se viola la ley. Y si queremos hacer que funcione, cambiemos la ley 1016/97. Si eso no se cambia, esto es ilegal. Y el Estado está perdiendo. Y la Conaxar está cediendo, delegando atribuciones que le competen. Yo digo, el presidente de la República, Marito, ¿vos estás al tanto de esto? ¿O ya se declaró en este gobierno que cada ministro, director de ente, hace lo que se le antoja, lo que quiere, prostituyendo cuestiones de principios constitucionales legales? Se declaró ¿Cómo se puede permitir eso? Ese me parece el punto yo creo, Jorge, principal. Que todos entienden lo que está pasando. O sea, acá se entiende perfectamente una explicación clara. Se le explica de acuerdo a la Constitución Nacional, a la Ley de Juego de Azar, decreto reglamentario, a la lógica, a los derechos de los menores. Pero yo no veo que desde el Estado, sea el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Niñez, la Presidencia de la República, ni la propia Conaxar, esté realizando un análisis de los argumentos que se están dando en todas las esferas. Y no digo que analicen solamente lo que nosotros decimos o lo que yo digo, sino que hay otras instituciones, hay empresas que hablan de esto, ¿verdad? Y acá las instituciones tienen que funcionar en algún momento, Jorge. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de la República tiene denuncias al respecto. Se va a tener que expedir en algún momento. El Ministerio de la Niñez tiene pedido de información pública al respecto. Se va a tener que expedir también, ¿verdad? La Conaxar ya hizo en parte. Hay otros pedidos que tienen que hacer y muchos municipios también tienen pedido de información pública. Si realmente las instituciones funcionan como funcionó en la Municipalidad de Asunción, esto debería quedar sin efecto. Es más, con los defectos de fondo y de forma que van saliendo a la luz, realmente esta resolución 34/2020, sus anexos y el contrato que acababa de explicar yo hace un rato los problemas que tiene, ¿verdad? Y son varios, te cité unos cuantos nomás, ¿verdad? Esto es todo nulo, Jorge, no existe esto. Esto, como yo dije una vez, es un emprendimiento cuya ecuación financiera es buena. Hay que felicitarle a la persona que hizo la ecuación financiera para el sector privado. Cristian Vera hizo, él no nos dijo. No sabía. Yo digo, él nos dijo, si yo aclaro, la pretensión de la empresa es lucrar. Ellos tienen, no sé, pueden presentar lo que quieren. Pero yo puedo acá la responsabilidad es de quien le otorgó eso de manera ilegal. Claro. Jorge, yo puedo pedir mañana a Itaipú que me transfiera el margen izquierdo, margen derecho, que 2 turbinas, ¿verdad? Puedo pedir como sector privado. Pero si el Estado me concede eso, el que concede es el que crea el problema jurídico. Acá hubo una transgresión violenta se a todas cabalga, se intenta posicionar hábilmente
de que hay una problemática social que nosotros no desconocemos. No, claro, pero no es la forma de solucionar. Claro, esa problemática social, los niños que se vuelven después adictos, etcétera, adolescentes o lo que fuese, eso nadie discute. Pero ¿cómo se ¿O acaso subsana? por poner una calcomanía chiquitita en la máquina que está en la vereda, que está en la vía pública, que está en la despensa, que diga prohibido la participación de menores, con eso se soluciona el problema? Sí, No se soluciona de esa manera el problema. Y en estos temas no se puede improvisar, porque esto es un tema técnico. Regular los juegos de azar no es regular cualquier actividad. Regular un problema social no amerita una interpretación extensiva de las normas legales. Acá hay que pisar tierra y regular como corresponde. Por último, ¿cuál es tu percepción de lo que va a suceder mañana con la interpelación de Ortiz Báez? Y yo creo que él va a hacer una defensa dentro de lo que puede, porque ¿Le va a defender la empresa privada? no hay mucha documentación, porque si no le iba a defender, o no a la empresa, no creo que defienda a la empresa, creo lo que va a hacer es defender su resolución y los pobres argumentos que tiene Claro, esa resolución. pero al defender la resolución defiende a la empresa, porque insisto, no es una resolución genérica, Claro, es una es una resolución autorización puntual, para una empresa. es una resolución con nombre y apellido, no una resolución genérica que pueden presentarse varias a hacer lo mismo, es dirigido, nombre y apellido, por eso te dije al inicio que dice el acápite de esa resolución. Pero lo más raro, a mí me resulta raro, porque yo sé que uno cuando está en esa posición de funcionario público tiene la obligación de informar su gestión, no solamente a sus superiores, sino a la sociedad en general. Y acá nosotros no tenemos una sola versión de las autoridades. Y no digo solo la CONAXAR, porque la CONAXAR muy poco se expidió en los medios de prensa en los últimos años, ¿verdad? Pero cualquier otra institución, nadie habla del tema. Es como si fuera que se oculta, se desconoce, y con esa tendencia, Jorge, yo creo que inclusive se pueden aferrar a mantener la resolución en vigencia como lo están haciendo ahora, pero las consecuencias pueden derivar inclusive en el ámbito penal. Claro, absolutamente. Y hay operadores, eso no lo decís vos, lo digo yo, hay operadores políticos que están ahí en el Senado, porque veo en los grupos acá de quienes explotan esto, mencionan nombre de un senador de San Lorenzo, mencionan el otro nombre de un senador de Itapúa, que están allí merodeando y haciendo el lobby correspondiente. Claro, un negocio que al mes, por lo bajo, porque esto va a ir creciendo, te mueve un palo verde, $1 millón. Con un cálculo que hicimos nosotros de 25.000 claro, máquinas, pero rápido. si por ahí es más, el negocio es más Claro, grande. de eso un palo verde le da 300.000 al Estado y 700 se lleva a la empresa. Me explicaban el otro día, no, porque tenemos que dar no sé a quién, al tercerizar, y una historia que... Pero la idea es crecer eso. Hoy 17.000 están censadas, pueden haber más. Nosotros dijimos 25.000, nos quedamos cortos, pues hay mucho más. Pero ¿no? si esto queda vigente y queda firme, ¿qué más viene después? Claro. Que se preparen las salas grandes, que pueden ser intervenidas por empresas privadas en el futuro. Y este pico es el gobierno que va a negociar Itaipú, el tratado, entre paréntesis. Si en estas cuestiones pequeñas cedemos, delegamos, no me quiero imaginar cómo va a ser con lo otro. Y tenemos el antecedente del acta bilateral, entre paréntesis. Gracias, doctor, muy amable. Cuando quiera, Jorge, un gusto. Nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.